Bueno, vamos a empezar a ver números complejos, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y para poder tratar este tema, o para comenzar con el tema, les voy a plantear o les voy a proponer que analicemos esta ecuación x cuadrado más 1 igual 0. Vamos a tratar de resolver esta ecuación. Cuando yo intento resolver esta ecuación, me queda que x cuadrado igual a menos 1. ¿Sí? Empiezo a hacer los pasajes de términos correspondientes para tratar de despejar la x y veo que acá hay una incoherencia, hay algo que no está bien si nosotros trabajamos en el campo de los números reales, como estuvimos trabajando hasta ahora. Y en el campo de los números reales, x cuadrado igual a menos 1 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros en el campo de los números reales definimos que cualquier número elevado al cuadrado me da siempre positivo. Ya está, acá me está dando negativo. Entonces, ¿qué conclusión saco yo de esto? Que no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé un resultado negativo. Entonces, como les dije recién, tengo una imposibilidad de resolver esta ecuación en los números reales. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo promueve una necesidad, ¿sí?, de introducir un tipo de números que son nuevos, para poder conseguir la solución de esta ecuación, y esos números nuevos se los llaman números complejos, tal que definimos que la raíz cuadrada del número menos 1 me va a dar un número imaginario que es i. ¿Sí? Al numerito i, que es un número ficticio, o también un número imaginario, ¿sí?, se lo llama unidad imaginaria. A la i se lo llama unidad imaginaria, y como la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, si yo elevo ambos miembros al cuadrado, voy a ver que i cuadrado es igual a menos 1. Esas son las condiciones de esta necesidad de creación de la unidad imaginaria, y que esto define un poco a los números imaginarios, ¿sí? Que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si yo vuelvo con la ecuación que yo tenía antes, que x cuadrado más 1 es igual a 0, yo puedo decir, ¿sí?, mirando esto que tengo acá, sí, solo sí, lo que voy a tener es que podría escribir esto, x cuadrado, salió mal, x cuadrado menos y cuadrado en vez de poner más 1, ¿sí? Porque en vez de poner más 1, yo puedo poner menos y cuadrado. ¿Por qué motivo? Bueno, porque y cuadrado vale menos 1, y con el menos de adelante se me hace más 1 con esta nueva creación de la unidad imaginaria. Y mirando esta expresión, si ustedes se acuerdan del quinto caso del factoreo, una diferencia de que se llamaba diferencia de cuadrados, esto me queda x menos y por x más y igual 0. Y si quiero resolver esta ecuación, esto implica que yo puedo tener dos soluciones. Si el producto, acá hay un producto de dos números me da 0, quiere decir que x menos y es igual a 0, o sea, el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Si el primer factor es igual a 0, x es igual a y, y si el segundo factor es igual a 0, x es igual a menos y. O sea que en este caso, el número imaginario i y el número imaginario menos i verifican o cumplen la ecuación que nosotros estábamos tratando de resolver, que no tiene esta ecuación x cuadrado más 1 igual 0, no tiene solución en el campo de los números reales, y sí va a tener solución en este nuevo campo de números, que son los números complejos, ¿sí?, donde sé que me va a dar i o menos i. Incluso si ustedes estuvieron viendo sistemas de ecuaciones con francos, si yo reemplazo acá i cuadrado más 1, que es una de las soluciones, ¿sí?, de la ecuación,
una solución es x igual a y, si lo reemplazo en la ecuación, y cuadrado más 1, fíjense que y cuadrado es menos 1, más 1 me da 0, verifica la ecuación, o sea que es solución de la ecuación. Y la otra solución, que es menos y, si lo elevo al cuadrado y le sumo 1, me tendría que dar 0 si es solución de la ecuación. Y todo número elevado al cuadrado es positivo. O sea que menos i cuadrado en realidad es lo mismo que i cuadrado. Y más 1, esto también me va a dar 0. Con lo cual, i y menos i son soluciones de la ecuación que yo tengo acá. Bien, una vez definida la unidad imaginaria, vamos ahora a decir a qué se llama números complejos. El número complejo, le voy a poner Z el nombre del número complejo, es una estructura de este tipo, es una suma de dos términos heterogéneos, A más BI, con A y B que pertenecen a los números reales. O sea, una estructura de esta situación se dice que es un número complejo. Z en este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, 2 más 3i. Ahí tengo la estructura de un número complejo. Un número complejo está constituido como si fuera por una suma de un número real más otro numerito real por la unidad imaginaria ahí. A este par, ¿sí?, a estos dos sumandos, se lo denomina número complejo. En este caso se dice que A más BI es un número complejo de parte real A y parte imaginaria B. Cuidado con la parte imaginaria, porque generalmente dicen que la parte imaginaria es BI. No, al número real A se lo llama parte real del complejo y al número real B se lo llama parte imaginaria del complejo porque está asociado a la unidad imaginaria. En este caso, 2 es la parte real y 3 es la parte imaginaria de este complejo. También van a ver que en los libros aparece que A lo ponen así, receta, que quiere decir parte real del complejo Z, y a B lo ponen como IMZ, que quiere decir parte imaginaria del complejo Z. A esta forma de los números complejos, a la que acabamos de ver recién, A más BI, se lo llama forma binómica del número complejo. Existen varias formas de expresar un número complejo. Nosotros nos vamos a centrar en la forma binómica, que tiene su correspondencia en una forma de par ordenado, como si fuera un vector, ¿sí?, donde voy a tener dos componentes. La primera componente es la parte real de complejo y la segunda componente es la parte imaginaria del complejo. Eh, bueno, para que podamos seguir, voy a hacer algunas observaciones que después las van a poder leer del apunte, que son las observaciones que voy a plantear ahora. Primera observación: así como el conjunto de los números reales, ustedes lo ponen o lo designan con la letra R, bueno, al conjunto de los números complejos lo vamos a designar con la letra C. Cuando yo pongo que un número pertenece a C, una cosa así, por ejemplo, que Z pertenece a C, estoy indicando que Z es un número complejo, ¿sí? O sea, el conjunto de todos los números complejos lo voy a identificar con esa letra C. Otra cuestión, segunda observación que está en el apunte. Cualquier número real, no, si estuviéramos en clase le diría, díganme un número real cualquiera, se me ocurre 7, ¿sí? El número real 7, yo diría 7 pertenece al conjunto de los números reales. También puedo decir que 7 es igual a 7 más 0i. Con lo que estoy viendo acá, que cualquier número real se lo puede expresar como un número complejo de parte imaginaria nula. Entonces, ¿esto a qué conlleva? ¿Sí? Que yo puedo identificar cualquier número real
como un número complejo de parte imaginaria nula. Esto es lo que quiere decir que los números reales, ¿sí?, son o están incluidos en los números complejos. ¿Sí? O sea que cuando yo hablo de un número complejo, tengo en ese conjunto de números complejos incluidos a los reales, que son los números reales son complejos con parte imaginaria nula. Después, la tercera observación que está en el apunte se refiere a identificar cuándo un número es imaginario puro. ¿Cuándo digo que un número es imaginario puro? Por ejemplo, 5i es un número imaginario puro. ¿Por qué? Bueno, ustedes notarán que no tiene parte real, solo tiene parte imaginaria. O sea que si lo escribo en forma binómica, es el número 0 más 5i. O sea, todo número complejo que no tenga parte real, voy a decir que es un número imaginario puro. También esto lo puedo expresar así, en forma de vector o en forma de par ordenado. El complejo 0,5 es un complejo imaginario puro y al número 7 lo puedo expresar como el 7,0, número complejo. Bien. Eh, Después tendría que ver algunas propiedades más que están en el apunte. Eh, que no me acuerdo cuáles eran. Me voy a fijar porque ya ni me acuerdo lo que puse. Bien. Ah, sí, esto que es importante. Eh, Cuarta propiedad o quinta. No sé si sigo el orden de las propiedades que después ustedes van a ver en los complejos, en el apunte, pero la idea está en todas. Hay un complejo que yo lo voy a identificar como cero prima, que va a ser el complejo nulo, ¿sí? ¿Cuál es el complejo nulo? Bueno, es el equivalente al cero en el número real. De hecho, el cero complejo y el cero real son iguales. Va a ser este complejo, ¿sí? Ese va a ser el elemento nulo de mis números complejos. Va a ser un número complejo que su parte real es nula y su parte imaginaria es nula. Y también voy a identificar el número 1', que va a ser el 1 complejo, que va a ser el 1 más 0i. O sea, en definitiva, el 0 complejo y el 1 complejo, que son el 0 y el 1 real, los voy a interpretar como números complejos, identificando su parte real y su parte imaginaria. Bien, vamos a hacer una primera propiedad que va a ser igualdad de números complejos. Voy a poner NC para no escribir tanto. Voy a poner como título, vamos a poner en el medio. Igualdad. Ahí está. NC, recuerden, números complejos. Lo voy a subrayar por las dudas. Bueno, vamos a ver cómo se define la igualdad de números complejos. Si yo tengo un complejo Z, que es X más II, y un complejo W, que es U más BI. O sea, la parte real del complejo Z es X, la parte imaginaria del complejo Z es Y, la parte real del complejo W es U y la parte imaginaria del complejo W es B. ¿Cuándo voy a decir yo que Z es igual a W? ¿Cuándo puedo decir que dos números complejos son iguales? Cuando suceda lo siguiente, que la parte real de Z sea igual a la parte real de U y que la parte real perdón, la parte imaginaria de Z, que es I, sea igual a la parte imaginaria de W. O sea, cuando la parte real de Z igual a la parte real de W y la parte imaginaria de Z igual a la parte imaginaria de W simultáneamente, ahí tengo que dos complejos son exactamente iguales. Eh, Bien. Vamos a hacer entonces un pequeño problemita que voy a buscar ahora rápidamente. Y en ese problemita vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Determinar los valores
de X y B son reales, me lo aclara el problema, tales que se verifique lo siguiente, que X más 2 menos 3y sea igual a el número 4 más bi. O sea, tengo dos números complejos y quiero ver X y B, que son dos números reales, cuando se verifica esta igualdad. O sea, ¿qué valor va a tomar X y qué va a tomar B para que estos dos complejos sean iguales? Bueno, voy a analizar para esto la parte real del complejo que está a la izquierda o en el miembro de la izquierda. Fíjense que esta es la parte real. ¿Por qué? Porque no tiene y. Y esta es la parte real del otro complejo. Y la parte imaginaria del complejo que está a la izquierda es menos 3, que es el que tiene la i, y la parte imaginaria es b. Entonces voy a decir, la parte real del complejo que está a la izquierda, para que sean iguales, tiene que ser igual a la parte real del complejo del miembro de la derecha, y la parte imaginaria, recuerden que no va la i cuando hablo de parte imaginaria, de el miembro de la izquierda tiene que ser igual a la parte imaginaria del miembro de la izquierda. Si resuelvo esto, ya lo tengo casi resuelto, no tengo mucho que mirar, porque de la ecuación que está arriba voy a ver que x es igual a 2 y paso este 2 restando. Y de la que está abajo, que me queda justo, b es igual a menos 3. O sea que con x2 y b menos 3, estos dos complejos que tengo acá son exactamente iguales, aplicando la propiedad de la igualdad de complejos. Vamos a ver después suma y producto de dos complejos. Vamos a tomar los mismos complejos que tenía acá, para ver la suma y después para ver el producto, para definir la operación suma. ¿Cómo se define la suma de estos dos complejos? De z más w. Recuerden que z es x más y w es u más bi. Bueno, en este caso van a sumar ustedes. No serían necesarios los paréntesis. Yo los pongo como para separar los complejos. Sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Así se define la suma de complejos. Entonces, la parte real es x más u y la parte imaginaria es lo que tiene i. Sería i más b por i. Y ahí tengo expresada la suma en forma teórica de dos complejos. Voy a bajar esto abajo. No lo voy a poder bajar, seguro. Vamos a ver un ejemplito. Ejemplo. Vamos a suponer que tengo un complejo Z que es 3 menos 5i. Y tengo un complejo W que es menos 7 más 9i. Entonces, ¿cómo sumo Z más W? Y tendría 3 menos 5i más, que no necesito poner el paréntesis, menos 7 más 9i. Bueno, y ahí sumo parte real con parte real, sería 3 menos 7, más la parte imaginaria con la parte imaginaria. Sería menos 5i más 9i. Ahí podemos sumar. 3 menos 7 me queda menos 4, y menos 5i más 9i me queda 4i. Y ahí sumé los complejos, sumando siempre, como dijimos, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Observen una cosa, que la suma de complejos es cerrada. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos complejos, me da otro complejo, tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, por eso decimos que la operación suma de los números complejos es una operación cerrada.
Bueno, vamos a ir ahora con una operación nueva que es el producto de dos complejos. Y vamos a trabajar con el Z y con el W, pero ahora los quiero multiplicar, no los quiero sumar. Entonces vamos a multiplicar los dos complejos. ¿Cómo me va a quedar la multiplicación? ¿Cómo resolvemos la multiplicación? Bueno, hacemos la propiedad distributiva. ¿Cómo hacíamos la propiedad distributiva del producto de dos binomios? ¿Sí? Me queda X por U más X por BI más, ahora voy con el otro término, IIU más IIBI, IIBI. Ahí tengo todo y voy a reunir la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. XU como XI, X, Y, U y B son reales, X por U me da un real. Ahora, de acá, de estos dos términos que tengo, que estoy poniendo en rojo, así lo puedo poner, puedo sacar factor común I. Entonces me quedan XB más I por U por I. Y el último término, que es IIBI, eso es I por I cuadrado. Pero recuerden que I cuadrado es menos 1. O sea que todo esto me queda XU más XB más IU por y I cuadrado, ¿se acuerdan? Que este I cuadrado que tengo acá valía menos 1, eso lo habíamos visto en la definición. Esto me queda menos I por B. Y ahí terminó el problema. Lo que vamos a hacer siempre es expresar la parte real, que es X por U menos I por B, y la parte imaginaria, que es X por B más I por U por I. Fíjense que multiplicando complejos obtengo otro complejo, con lo cual la operación producto de complejos también es cerrada. Si no hay dudas, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo el complejo Z y el complejo W, ¿qué pasa si quiero hacer Z por W? ¿Sí? ¿Cuánto me da? Bueno, vamos a ver en este ejemplo ya más concreto. Y hacemos lo que hicimos recién, ¿sí? La propiedad distributiva del producto de estos binomios. Me quedaría 3 por menos 7, menos 21, 3 por 9, 27i, menos 5i por menos 7 me queda más 35i, y menos 5i por 9i me queda menos 45i cuadrado, recordando que i cuadrado es menos 1. Esto me queda menos 21, parte real hasta ahora. 27i más 35i los puedo sumar porque son de la misma especie y me quedarían 62i y 45i cuadrado. Recuerden que i cuadrado vale menos 1, puse antes. En consecuencia, ¿sí? Ahora voy a ver que esto va a ser más 45. Y ahí puedo operar el menos 21 con el 45, porque son la parte real, son dos números reales. Menos 21 más 45 me queda 24. O sea que el producto de estos complejos me da otro complejo, por eso digo que la operación producto y suma de complejos son operaciones cerradas. Eh, ¿Cómo defino la diferencia de complejos? ¿Sí? Si yo tuviera, acá como tenía en la suma, estos dos complejos, ¿sí? Voy a sacar esto acá. ¿Cómo defino la diferencia de complejos? Como Z más menos W. ¿Y quién es menos W? W es el opuesto del complejo W. Menos W es el complejo perdón, es el opuesto del complejo W. Entonces, si yo tengo este W, menos W será
el que tiene la parte real negativa y la parte imaginaria negativa. Para encontrar el opuesto de un complejo, lo que hago es cambiarle de signos tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Por ejemplo, si vuelvo a tomar los que tenía antes, el complejo menos z, o sea, el opuesto de z es menos 3 más 5i, y el menos w es 7 menos 9i. Así defino el opuesto de un complejo. En el caso de querer hacer z menos w, esto me dice la propiedad de cómo definir la resta, pero nosotros en la práctica lo hacemos mucho más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, digo z menos w, a z le voy a restar el w, lo copio tal cual y restamos, hacemos toda la operación. O sea, agrupamos los números reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Ya me queda 3 menos menos 7 me da 10 y menos 5i menos más 9i, menos 5i menos 9i, me queda menos 14i. Bien, si no hay dudas, continúo. Más Profe, adelante, profe, sí, ¿me escucho ahí. escucha? Sí, ahora te escucho mejor. Recién era muy bajito, ahora te escucho. Yo lo que quería preguntar, estaba viendo ahí más o menos el apunte de Del año guía de pasado. trabajo práctico. Ah, sí. Yo no sigo ese Eh, apunte, ¿eh? Ok, ok. No Bueno, sigo lo ese que estaba apunte. viendo era que más o menos los ejercicios, en este caso sería que siempre nos va a dar un real y un complejo. O sea, ese sería el resultado. Correcto. En realidad el resultado es un solo número, porque este resultado y todos los otros que estuvimos viendo como resultados son acá en la resta, acá en el producto, qué sé yo, acá en la suma. Todo esto es un único número. Este binomio es un Claro, único número que se llama número complejo que consta de dos partes, una parte ok. real y una parte imaginaria. Bien. Y después otra cosa que me había quedado pendiente ya de antes. O sea, yo más o menos sí lo relacionaba con lo de los polinomios, porque ustedes nos los pueden dar desordenado y nosotros tendríamos que ordenarlo también para resolverlo. Sí, eso lo vamos a charlar cuando veamos polinomios, sí, que Perfecto. Sí, más o seguramente menos quería dentro. saber si era esa misma No, estructura. sí. Realmente lo que uno cuando opera, para que no te quedes con la duda, cuando uno opera con polinomios, suma, resta, multiplica, es conveniente que los polinomios estén completos y ordenados. ¿Sí? Claro, perfecto. Y esto más o menos por lo que veía era, digamos, lo mismo, porque había que completarlo y ordenarlo, en Exacto. este caso. Bien. Si se entendió, pues sigo. Si no, Sí, 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 pregúntame, perfecto. no hay ningún problema. Bueno, estuvimos viendo suma, resta, producto de números complejos y vimos que todas esas operaciones son cerradas. ¿A qué me refiero con cerradas? Bueno, que me da un complejo. Sumar complejos, restar complejos, multiplicar complejos, me da un complejo. Hay una operación que es el cociente, que por ejemplo, si yo tengo el complejo Z y el complejo W como los tenía antes y lo quiero dividir, para tratar de ver cómo resolver la división de complejos, tengo que dar un concepto nuevo que es el concepto de número complejo conjugado. El concepto de complejo conjugado que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero si quieren, lo podemos expresar de esta manera, como z por w elevado a la menos uno, ¿sí? Donde w menos uno es el recíproco de w. Ahora después lo vamos a ver esto con más detalle, pero más adelante por esto definir algunas cosas nuevas. Y bueno, les quiero decir que si yo estoy trabajando en el campo de los números complejos, hay algo que tiene similitud con los números reales, ¿sí? Porque el opuesto y el inverso, ¿sí?
o el recíproco de un número complejo que es no nulo, ¿sí? Cumplen las mismas condiciones que en el caso de los números reales, que son únicos, ¿sí? Cuando ustedes trabajan en los números reales y hablan de 2, saben que su recíproco es un medio, ¿sí? Es único ese recíproco para el 2, ¿sí? Y el opuesto también, el opuesto de 2 es -2 y es único. Bueno, si yo tengo un número complejo, su recíproco y su opuesto es único también. Eso es a modo de comentario. Bueno, vamos a ver un poco las propiedades de los números complejos. ¿Qué propiedades cumplen los números complejos? Voy a poner de los NC, así como dijimos antes. Primera cuestión para ver estas propiedades. ¿Sí? Podemos decir que los números complejos verifican casi las mismas propiedades que los números reales. Casi las mismas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un complejo Z, otro complejo X y otro complejo y los tres son complejos, ¿qué quiere decir? Que los tres tienen esa estructura binómica, ¿sí? De una parte real más una parte imaginaria. Y por ejemplo, tengo después, que lo voy a necesitar, el número K y el número T. Estos van a ser reales. Y ahí vamos a ver las propiedades de estos complejos. Vamos a tener dos tipos de propiedades como en los vectores: propiedades respecto a la suma y propiedades respecto al producto. ¿Qué propiedades tengo respecto a la suma? Bueno, que si yo hago Z más X complejo, la suma me va a dar otro número complejo. Esta es la famosa propiedad de cerradura, ¿sí? Que se llama así porque, o ley de cierre, lo llaman algunos libros, porque si sumo dos objetos de una especie, me da otro objeto de la misma especie. En este caso, sumar complejos implica que me den complejos. Otra propiedad es la conmutativa. Si yo hago complejo Z más complejo X, es lo mismo que hacer complejo X más complejo Z. Hasta ahora estas dos cumplen las mismas de los números reales, ¿sí? Si yo sumo dos números reales, me da otro número real. Es cerrada. Y también los números reales, como los complejos, cumplen con la propiedad conmutativa. Si hago complejo Z más complejo X y le sumo el complejo Y, es lo mismo que si yo hago Z, X más Y. O sea, como yo agrupo en el caso de la suma los complejos, al igual que en los números reales, lo puedo hacer por medio de esta propiedad que se llama asociativa. Otra de las propiedades. ¿Se acuerdan que existía un numerito que llamaba cero prima, que era el complejo nulo, que era 0 más 0i? Eso habíamos dicho recién, que al complejo nulo, que es igual que el número cero, o es parecido al número cero, que es un real, y los reales son complejos. La propiedad me dice que si yo a cualquier complejo Z le sumo el complejo nulo, me va a dar el complejo Z. O sea que esto es la existencia de un elemento neutro en la suma de números complejos. Y por otra parte, siguiendo que tengo X, Z, X, Y que son complejos, eh, ¿se acuerdan que para el complejo Z, el menos Z es su opuesto? ¿Y cómo defino al opuesto de un complejo? Nosotros ya vimos que le cambiábamos los signos. Bueno, si yo a Z le sumo su opuesto, voy a obtener el elemento neutro. Lo que estoy diciendo acá es que los números complejos, en el caso de la operación suma, cumplen con la propiedad de cerradura, de conmutatividad, cerradura en la suma, conmutatividad en la suma, asociatividad en la suma, existencia del elemento neutro en la suma y existencia del elemento opuesto en la suma. Eso también lo cumplían los vectores, ¿sí? Y también los cumplen los números reales. Propiedades del producto, para que las sepan. Si yo tengo un complejo Z y un complejo X y los multiplico, esta operación dijimos recién que era cerrada. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de esto
me va a dar un complejo. También cumplen la propiedad asociativa. Si hago Z por X, es lo mismo que X por Z. Perdón, la conmutativa, esta no es la asociativa. Cumplen con la propiedad conmutativa. El producto de complejos, si hago Z por X y lo multiplico por Y, puedo asociar de otra manera, puedo hacer Z por X por Y de esta manera. Ahí tengo tres propiedades. ¿Tengo elemento nulo acá? Sí, el elemento nulo sería el cero complejo, pero mucho no me interesa en el caso de los complejos. Sí me interesa muchísimo, en el caso de los complejos, analizar qué pasa cuando yo multiplico el número uno o el elemento 1' por un complejo. Si yo tengo este numerito, el que yo llamaba 1', en realidad el complejo 1 más 0i. Y si yo a cualquier complejo z lo multiplico por ese 1 más 0i, me vuelve a dar z. Por eso el complejo 1 real o 1 más 0i, si lo digo como complejo, ¿sí?, se llama el elemento neutro en el producto de números complejos. Y después también puedo definir que si yo tengo un complejo z y lo multiplico por algo que se llama el recíproco de z, me va a dar el complejo, que lo puedo llamar 1' o complejo unitario. Bien, después hay otras dos más, las voy a hacer rápido. Por ejemplo, si yo tengo número k más número t, ¿se acuerdan que yo acá arriba, no es como el pizarrón que se ve todo, pero había dicho que tenía, cuando empecé, las propiedades z, x e y complejos y k y t real? Si yo a k y t lo multiplico por un complejo z, vale la propiedad distributiva, vale hacer el número real k por el número z más el número t por el complejo z. Y también, si tengo el número k por la suma de complejos, el número real es distributivo a cada uno de los elementos de la suma de complejos. Bien, continúo con el tema si no hay preguntas. Bueno, vamos a ver ahora cociente de complejos. Pero antes de ver cociente de complejos, vamos a ver un concepto nuevo que es muy importante, que se llama complejo conjugado. Es un complejo conjugado. Importante porque si yo no conozco esta definición de complejo conjugado, no voy a poder efectuar la resta. O se hace mucho más fácil con los complejos conjugados efectuar el cociente entre complejos. Entonces, yo tengo un número complejo teórico, ZA más BI, voy a definir como complejo conjugado y lo voy a escribir de esta manera. Si yo pongo Z rayita como si fuera un vector, ¿sí?, va a ser, que no es un vector, ¿sí?, va a ser el conjugado del complejo Z. Y el conjugado de cualquier complejo, ¿sí?, por definición, se calcula de la siguiente manera. La parte real la mantengo igual y la parte imaginaria le cambio el signo. Así defino el complejo conjugado. Por ejemplo, si tengo un complejo conjugado Z que sea 2 más 3i, perdón, un complejo Z que es 2 más 3i, su conjugado, el Z raya, va a ser, mantenemos igual la parte real y le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Por eso van a ver en muchos libros, y en el apunte lo dice, que la parte real del complejo Z es igual a la parte real
del complejo conjugado de Z, las partes reales de un complejo y su conjugado son iguales, mientras que la imagen de Z va a ser la opuesta de la imagen del Z conjugado. Ahí estamos. Eso también puedo observar que puedo establecer esa relación. Si no hay dudas, vamos a ver las propiedades de los complejos conjugados. Y para eso vamos a seguir trabajando con, vamos a suponer si yo tengo un complejo Z así, su conjugado sé que es este. Lo voy a volver a escribir. ¿Sí? Si tengo el complejo Z y tengo su conjugado, voy a verificar algunas propiedades que son de interés. La primera propiedad dice lo siguiente, que si ustedes suman Z más el conjugado de Z, esto me va a dar dos veces la parte real del complejo. ¿Por qué? Lo vamos a deducir. Si yo hago A más BI y le sumo A menos BI, fíjense que BI, que tengo acá, con BI lo puedo cancelar porque son iguales y opuestos. Entonces esto me queda 2A. O también puedo escribir 2 parte real del complejo Z. Esa es una propiedad que si yo tengo la suma de un complejo más su conjugado, me da directamente dos veces el valor de la parte real del complejo. Lo mismo si hago Z, ¿qué pasa con la resta? No me va a dar lo mismo, pero es muy parecido. Z menos el conjugado de Z, ¿cuánto me da? Bueno, Z es A más BI y el conjugado de Z es A menos BI. Si yo resto, acá la que se me va a cancelar es la A, porque al tener un paréntesis la A cambia de signo, o sea que A menos A me va a dar 0 y esto me va a dar 2BI, o sea, me da dos veces la parte imaginaria del complejo Z por I, porque recuerden que la parte imaginaria es el número que acompaña a la I. Eso es muy importante. Eh, Tercera propiedad, miren que no la sigo en orden al apunte, después cuando ustedes vean el video, por ahí no está el orden, porque esta es la primera, la tercera. La uno es la 2 y la 2 es la 3. Pero bueno, es para que se entretengan un rato. La propiedad me dice que si Z es igual, ¿sí?, a su conjugado, ¿qué va a pasar? La única manera que un número complejo sea igual a su conjugado, sabemos que por igualdad de complejos tiene que ser igual la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Acá para que sean iguales, solamente puede ser igual la parte real. Entonces, ¿qué concluyo? En realidad Z es un número real, porque para que sean iguales, la parte imaginaria tiene que ser nula. Bien, si se entiende, sigo con la cuarta. La cuarta habla de qué pasa cuando yo multiplico a un número complejo por su conjugado. Eh, por ejemplo, hago A más BI por A menos BI. Bueno, esto es un producto de complejos como el que ya estuvimos viendo. Esta cuarta propiedad es recontra importante, es la más importante de todas. Ahora después vamos a ver por qué. Si yo multiplico un complejo por su conjugado, tendría que hacer el producto como calculamos el producto hace un rato. Pero yo lo voy a hacer más rápido porque justo me queda el producto de una suma por la diferencia. Y eso lo establecía el quinto caso de factoreo. Lo hacemos más rápido. Si no les gusta el quinto caso de factoreo, porque no lo saben, hacen A por A, A por BI, BI por A, BI por BI.
Pero el quinto caso de factoreo dice que esto es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y si lo resuelvo, me queda a cuadrado menos b cuadrado por i cuadrado. Si hago la distributiva de la potencia, ¿sí? Acá tengo b por i al cuadrado, se distribuye la potencia a cada uno de los factores. Pero i cuadrado es menos 1, o sea que me queda a cuadrado, perdón, menos b cuadrado por menos 1. Esto es a cuadrado más b cuadrado. Bueno, el producto de un complejo por su conjugado me da la parte real del complejo al cuadrado más la parte imaginaria del complejo al cuadrado. O sea, la parte real del complejo al cuadrado, me quedó abajo, más, para lo lindo, la parte imaginaria del complejo al cuadrado. Vamos a poner bien. Así que no quiere. Ahí va. O sea que z por su conjugado me daría eso. Esta fórmula es importante porque la vamos a aplicar en esta, es la más importante de todas las propiedades, porque la vamos a aplicar en la definición de cociente. En realidad no en la definición, sino en una técnica que nos va a ayudar un montón. Quinta propiedad. Las propiedades que siguen las voy a hacer rápido, no las voy a demostrar, no están demostradas en el apunte y no es necesario que las demuestren. Se pueden demostrar fáciles, pero no es necesario que las demuestren. La propiedad que sigue dice lo siguiente. Si yo tengo dos complejos, un complejo Z y un complejo X, y toda la suma está conjugada, da lo mismo que haga Z conjugado más X conjugado. O sea que la suma del el conjugado de la suma de complejos es igual a la suma de los conjugados de cada uno de los complejos. Esta misma propiedad vale para el producto, no la voy a escribir toda. Y yo tengo z por x, o sea, z por x todo conjugado, da lo mismo que haga z conjugado por x conjugado. Y lo mismo me vale para el cociente. Si yo tengo un cociente que es todo este cociente z dividido x, ambos números complejos y ambos números complejos, ¿sí? Todo conjugado, eh, puede ser, creo que sí, sí, todo conjugado, como está ahí, esto es igual a el conjugado de z separadamente dividido el conjugado de x. O sea que la propiedad de conjugación se puede distribuir respecto a la suma, respecto a la resta, respecto al producto, sin ningún problema. Acá, perdón, z sobre i no, z sobre x, z conjugado sobre x conjugado. Acá tenemos que hacer una salvedad muy importante, y es que, muy importante, y es que el número x complejo tiene que ser distinto, ¿sí?, del cero prima, o sea, del complejo nulo. Eso es muy importante. No puede ser el complejo nulo porque no puedo dividir por el complejo nulo. Bien, esta propiedad que marqué en amarillo nos facilita, pero recontra montón, si yo quisiera hacer el cociente de dos complejos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer A más BI, A y B reales, todo es un complejo, dividido C más DI. ¿Cómo hago para efectuar la división de estos números complejos? ¿Cómo establezco la división de estos números complejos? De la siguiente manera,
A ustedes le dan para hacer el cociente, no era necesario el paréntesis, pero pensé que no me lo iban. Me dan este cociente de complejo, ustedes agarran, lo vuelven a copiar con todo amor, y lo que hacen es multiplican numerador y denominador con el cociente que les dan, multiplican numerador y denominador por el conjugado del denominador. De esa manera la igualdad no se altera. ¿Por qué? Porque multiplico y divido por un mismo número, no altero para nada la igualdad. Una vez que tengo eso, lo que hago es hacer la multiplicación de los complejos. ¿Sí? En el numerador me queda una multiplicación y en el denominador me queda otra. Entonces yo automáticamente puedo hacer el producto en el numerador y el producto en el denominador. Voy a ir primero con el producto en el numerador. A ver qué pasa. Vamos con el numerador, me queda un producto. Sería A por C menos A por DI más B por CI menos B por D por I cuadrado. Sería, repasamos, A por C más A por DI negativo, B por I por C positivo, BI por DI es menos B por D por I cuadrado. Y en el denominador me queda el producto de un complejo por su conjugado. ¿Qué me dice la teoría? Que es la parte real de uno de los complejos más la parte imaginaria del otro al cuadrado. Podría ser el producto, pero ¿para qué voy a perder tiempo si tengo una propiedad hermosa que facilita mi vida? Lo que hacemos después es reordenar un poquitito el numerador, lo vamos a dejar como un complejo, así que me va a quedar A por C más B por D, lo hice medio rápido, porque fíjense que I cuadrado es menos 1, que con este menos me va a quedar más B por D, y la parte imaginaria del complejo del numerador va a ser más menos A por C más, perdón, menos A por D más B por C I. Y abajo me va a quedar un número real que va a ser C cuadrado más D cuadrado. Y ahí casi que habría terminado, pero en O sea, realidad no perdón, terminó. no Perdón, entendí por qué quedó abajo c cuadrado d cuadrado y por qué po- no quedó di cuadrado. porque la propiedad θ por z conjugado es A cuadrado más B cuadrado. Está relacionada con este complejo. Perfecto, No sí, va sí, la sí. I. De todas Bueno, maneras, si vos tenés dudas, lo que podés hacer es hacer el producto. O sea, si vos, mucha gente desconoce esa propiedad. Entonces, ¿qué hace? Hace el producto. Y me tendría que dar esto. Y está bien. claro, sí, sí, sí. Ah, O sea, al hacer todo el procedimiento, te da esta propiedad igual. claro, exactamente. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque es más rápido. O sea, no pierdo tanto tiempo con el denominador, que ya el numerador se me complica un poco. Ahora, Perfecto. cualquier duda me decís. Eh, Esto así no lo puedo dejar, porque así esto no es un número complejo. Es el cociente de un complejo dividido en un número real. Porque un complejo tiene que tener parte real y parte imaginaria. ¿Cuál es la parte real del complejo del numerador? La parte real del complejo del numerador es esta. Todo lo que tiene reales. Distribuyo el denominador a cada elemento del numerador. Entonces, esto es el resultado. Separo la parte real por un lado y la parte imaginaria por el otro. Ese es el resultado del cociente entre los dos complejos. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace. Es siempre igual. Pero yo, para no pensar en otro, vamos, el ejemplito este que teníamos al principio.
de Z y W, creo que eran. Entonces vamos con el ejemplo hermoso. Vamos a suponer que yo quiero hacer Z dividido W. Quiero ver cómo calcular ese complejo. O sea que hago 3 menos 5i dividido menos 7 más 9i. ¿Cómo hacemos? Sigo con la técnica que les di recién. Vuelvo a copiar esto, lo copio tranquilamente, sin problemas, y multiplico numerador por el conjugado del denominador, que es tomar el complejo del denominador y cambiar el signo a la parte imaginaria. Ese es el concepto de complejo conjugado. ¿A qué es igual esto? Voy a ver que va a seguir el cociente, entonces vamos a hacer, en el numerador vamos a recordar el producto, y en el denominador voy a decir que esto es menos 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. El primer complejo, tomo los numeritos y hago los cuadrados de cada uno y los sumo. Lo pueden verificar que es cierto haciendo el producto como voy a hacer arriba, que ahí sí no tengo más remedio que hacerlo. Entonces tengo 3 por menos 7 me da menos 21. 3 por 9i me da menos 27i. Menos 5i por 7 me da más 35i. Menos 5i por menos 9i me da más 45i cuadrado. Y ahí entramos a resolver todo esto que tengo acá. Vamos a hacer medio rápido, lo voy a poner abajo, lo voy a hacer medio rápido. ¿Qué me va a quedar en el numerador? En el numerador lo que me va a quedar es menos 21 menos 45, porque saben que i cuadrado es menos 1. Menos 21 menos 45 es menos 66. Y menos 27i más 35i, si no me equivoco, son 8i positivas sobre este número que tiene que venir acá, que es 49 positivo más 63. 49 más 63 me da 112. Uy, se me borró, no importa. 112. Bueno, recuerden que ahí no terminó, porque ahí tengo un cociente todavía. Entonces digo, menos 66 dividido 112 más 8 dividido 112 por i. Ahí lo tengo expresado como un número complejo. Bien, si no hay dudas, continúo con las propiedades. Ya casi estoy terminando con la teoría, un ratito más ya termino. Vamos a ver potenciación de números complejos. El tema de la potenciación de los números complejos es muy parecida a la potenciación de los números reales. O sea, en realidad no muy parecida, cumple las mismas propiedades que ahora vamos a establecer. Espero que se acuerden de esas propiedades cuando ustedes eran chicos. Vamos a definir exactamente igual. Por ejemplo, si yo tengo un z complejo y tengo un número k, no va a ser real, sino va a ser entero, porque lo que estamos viendo es la potencia de exponente natural de los complejos. ¿Cómo defino z elevado a la k? Bueno, esto va a ser z por z por z. Voy a multiplicar a la z por sí misma tantas veces como sea el número k. Por ejemplo, si tengo z al cubo, haré z por z por z. Si tengo z a la 10, haré z por z por z hasta así multiplicarlo 10 veces. Eh, Después tenemos z elevado a la menos 1. O sea, el inverso de z. ¿Cómo lo hago? Y hago 1 dividido z. Es fácil, ustedes ya saben dividir complejos. O sea, divido el número 1, recuerden que el número 1 es 1 más 0i, dividido el complejo que tengo y aplico la técnica anterior. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este complejo, el complejo
menos 2 más 5i. Quiero calcular el complejo z a la menos 1. No lo conozco y esto es lo que quiero saber. Entonces, ¿cómo hago z a la menos 1? La potencia menos 1 me da 1 sobre z. ¿Y esto aquí es igual? A 1 dividido menos 2 más 5i. ¿Cómo hacía el cociente? El menos 1 lo puedo dejar, perdón, el 1 del numerador. ¿Lo puedo dejar así o lo puedo poner 1 más 0i? Eso es a mi gusto. Si quiero, lo expreso como un complejo. Si no, lo dejo así sin ningún tipo de problema. Entonces me va a quedar 1 dividido menos 2 más 5i. Y aplicamos la técnica que teníamos. Multiplico numerador por el conjugado del denominador y al denominador también lo multiplico por su conjugado de manera tal de no alterar la igualdad que a mí me dieron. Entonces lo vamos a multiplicar por menos 2 menos 5i. ¿Qué me queda en el numerador? Bueno, el numerador es fácil, me queda, si lo hago bien, va a ser fácil. Voy a poner el cociente, ahí estamos. Me queda menos 2 menos 5i y en el denominador me queda menos 2 cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces esto me va a quedar menos 2 menos 5i en el numerador dividido 29. Distribuyo menos 2 dividido 29 menos 5 dividido 29 por i. Y ahí terminó ese cálculo. O sea que ahora también podemos aprender a calcular el recíproco de un complejo. Sabemos que z elevado a la 0, cualquier complejo elevado a la potencia 0 me da 1, porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. Y las otras dos propiedades, vamos a suponer que tengo un complejo z y un complejo x, y lo elevo a la k. ¿Se acuerdan de esta propiedad de los números reales? Si z y x fueran reales y k es un natural, en los reales me queda z a la k por x a la k. O sea, la potencia de exponente natural es distributiva respecto al producto, no así respecto a la suma, solamente respecto al producto. En los complejos también vale. Y si tengo z a la x o z a la m, esto se llama producto de potencias de igual base, porque tengo la misma base con distintos exponentes. La teoría me dice que esto es z elevado a la k más m. Eso para repasar dos propiedades de los complejos. Bien, si se entendió hasta acá, continúo. Vamos a ver casi lo último, que es potencias sucesivas de I, de la unidad imaginaria. Que los que ya hicieron la materia deben saber que esto tiene un parámetro. Para esto voy a hacer una tablita, que les va a venir bien, que está en el apunte. La tablita yo la voy a volver a hacer. La tablita va a tener 4 filas y 3 columnas. La podría hacer más larga, pero la voy a hacer así. Primera cuestión. Voy a ir pensando qué pasa si tengo i a la 0. ¿Cuánto me da i a la 0? Bueno, todo número elevado a la 0 me da 1. Así que eso ya lo tengo resuelto. ¿Qué pasa si quiero calcular i a la 1? Bueno, todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. O sea que ese número ficticio, si lo elevo a la 0 me da 1, si lo elevo a la 0 me da 1, si lo elevo a la 1 me da sí mismo, o sea que me da i. ¿Qué pasa si hago i cuadrado? Bueno, esto fue lo primero que hablamos, que definimos la unidad imaginaria como que i cuadrado era menos 1. Así que ahí tengo i a la 0 me da 1, i a la 1 me da i. ¿Por qué? Y a la 0, todo número elevado a la 0 da 1, todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Y cuadrado era la definición de la unidad imaginaria que me da menos 1.
¿Qué pasa si tengo i al cubo? ¿Cómo calculo i al cubo? I al cubo, bueno, i al cubo lo puedo pensar como i al cuadrado por i. I al cuadrado por i me da i al cubo. De paso estamos haciendo esta propiedad al revés, ¿sí? I al cubo es lo mismo que i al cuadrado por i. I al cuadrado me daba -1. Por i esto me va a dar -i. Igual a menos i. Bueno, voy a seguir. Tengo ganas de perder tiempo. ¿Qué pasa con i a la cuarta? ¿Cuánto me da i a la cuarta? Bueno, i a la cuarta lo puedo pensar como i al cuadrado por i al cuadrado. Pero i al cuadrado me daba -1. O sea, -1 por -1 me da 1. O sea que i a la cuarta me da 1. Voy con i a la quinta. Un poquito más y ya estamos. I a la quinta es i a la cuarta por i. Pero i a la cuarta valía 1. O sea, 1 por i me da i. I a la quinta me da i. I a la sexta. Bueno, i a la sexta es lo mismo que i a la cuarta por i al cuadrado. I a la cuarta me daba 1 y i al cuadrado me daba -1. O sea que 1 por -1 me da -1. Voy a hacer la última, i a la séptima. Voy a hacer con el editor. I elevado a la séptima. Va a ser igual. No sé, lo puedo descomponer. Puedo hacer i a la 4 por i a la 3. Puedo ir a hacer i a la 6 por i. Puedo ir a hacer i a la 5 por i al cuadrado. Puedo hacer lo que yo quiera. Se me ocurre hacer i a la sexta por i. I a la sexta me da -1. O sea que esto me va a quedar -i. Si yo sigo y hago i a la 8, van a ver que i a la 8 les da 1. Si hago i a la 9, van a ver que i a la 9 les da i. Si hago i a la 10, van a ver que i a la 10 me da -1. I a la 11, si lo hacen, yo no lo hice, estoy contando, me da -i. Y así lo mismo voy a tener. I a la 13 me da 1, y a la 14 me da i a la 15 me da -1, y a la 16 me da -i. Y a la 17 me da 1. O sea, las potencias de i se van a repetir cada 4 unidades. Entonces, ¿qué sucede si a mí se me ocurre, y es solamente una ocurrencia, que puede pasar? Vamos a suponer, voy con un pen, que yo quiero calcular i a la 12.576. Entonces, ¿qué hago? Con esa tablita empiezo i a la 0, i a la 1, i a la 2, i a la 3, i a la 4, hasta llegar ahí a las 12.576. Yo sé que se repiten cada 4. Creo que están viendo el Habría tema. que, habría que buscar el múltiplo de 4 entonces. Correcto, habría que multiplicar, buscar el múltiplo de 4. ¿Cómo lo hacemos? Miren, la forma a mí más fácil que se me ocurre es la siguiente. Yo divido 12.576 por 4. Lo divido por 4. No lo voy a hacer, lo puedo hacer con la calculadora. Si alguien que es bueno y me dice cuánto da, te lo agradezco. Si no lo hago yo, 12.576 dividido 4. 3144. Justo Sí, me da 3.144. Si me da un número entero, el resultado quiere decir que esto coincide con i a la 0. O sea que esto me da 1.
12.576 dividido 4. Acá tengo algo que está mal, porque si no. 3.144 está bien. Vamos a poner otro. Vamos a suponer que quiero calcular i a la 1025. O sea, si me da un número entero, bien. Hagan 1025 dividido 4. Ahí da 256,25. Bueno, lo que me dé, o sea, si me da entero, es i a la 0. Si me da con 25, es igual a i a la 1. O sea, i. Vamos a suponer que les pido otro. Y, a ver, vamos a hacer otro lindo que sea con 75 por 4. Y a la 14.795. Ahí da 3.698,75. Bueno, es igual ahí al cubo. O sea, lo que me da exacto coincide con i a la 0. Lo que me da con 25 es igual a i. Lo que me da con 75 es igual a i al cubo. Y lo que me da coma 50 es igual a i cuadrado. Vuelvo al Word y les voy a anotar estos ejemplos. Entonces, si yo hago, el primero era i elevado a la 12.576. Bueno, esto me coincidía me daba 1. ¿Por qué? Porque 12.576 dividido 4 era igual a 3.144. Era un número exacto. En el caso siguiente, voy a mirar el Paint, 12.576 y daba 3.144. Tenía el i elevado a la 1025. 1025. Esto hacía acá 1025 dividido 4 y una compañera me dijo que esto daba un número que no me acuerdo cuánto, coma 25. Bueno, como me da decimal y me da con coma 25, esto coincide con i. Coincide con i a la 1 todos los que me den con coma 25. Por ejemplo, i elevado, voy a hacer otro. Voy a hacer uno más fácil, para que no sea tan... i elevado a la 1478. Y yo hago 1478 dividido 4, van a ver que esto le da un número, coma 50. Como el coma es 50, esto va a ser igual a i cuadrado, que me va a dar -1. Y el que habíamos visto que era i a la 14.000, no me acuerdo, 14.795, y elevado a la 14.795, esto va a coincidir con i al cubo, que era menos i, y cuando haga la cuenta de 14.795 dividido 4, me va a dar un número, coma 75. O sea que si el resultado de dividir por 4 al exponente de la i me da entero, el resultado es 1. Si me da coma 25, el resultado es i. Si me da como coma 50, el resultado es -1. Y si me da coma 75, el resultado es menos. Así lo puedo sacar rápidamente con una calculadora sin necesidad de repetir las cosas cada 4 unidades. Bueno, voy a ver una cosita más y con esto termino y voy a ir a un Paint para eso, el famoso Paint que teníamos recién. Los números complejos Z, que yo dije que eran, creo que están viendo el Paint ahora, donde yo estoy tratando de escribir, que era A más BI, que se podían representar como un par ordenado A, B, se pueden representar en una especie de ejes cartesianos, eh,
Esto yo no lo voy a tomar, pero quiero que lo sepan, ¿sí? Tampoco está en el apunte. Ahí puse los ejes cartesianos, pero los ejes, ahora en vez de llamarse X e Y, se van a llamar receta, que quiere decir parte real del complejo Z, y este otro eje se va a llamar IMZ. De manera tal, si me sale, que yo acá voy a medir. La parte real la voy a tomar acá. Acá, por ejemplo, pongo A. Y acá voy a llamar B a esto. Y a este complejo que surge de la relación biunívoca, a este puntito P representado en el plano, que es de coordenadas AB, se lo denomina afijo del complejo Z. No me interesa que lo sepan, pero quiero saber que esto lo pueden representar gráficamente a los números complejos con un eje real y con un eje imaginario. Eso lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Bien, con esto ha finalizado la teoría del tema números complejos.